El concierto que ustedes oyen y ven aquí es por, ¿cómo le explicara yo, celebrando el día de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es que surge la idea de tener un concierto acá frente a la catedral? Sí, la idea surgió de un compañero amigo, apellidos no lo sé, pero se llama Jorge también, quien hizo las gestiones necesarias para que hoy estuviéramos acá. Hoy festejando una actividad muy importante. Sí, ya le decía, como le repito, es por el día de Guadalupe. ¿De qué hora van a estar? Pero nosotros estamos aquí desde temprano, un poco antes de las 10 de la mañana, creo que vamos a concluir más o menos a la 1:30. En total apoyo, bueno, pues a esta actividad. Bueno, definitivamente el apoyo del señor alcalde, ya que cedida por el señor alcalde y con todo el apoyo de él. No dejando perder nuestras tradiciones y costumbres, siempre manteniéndolas en orden, ¿verdad? Gracias a la Virgencita, porque de verdad que nos ha derramado muchas bendiciones, en excepto a mi familia y... Esto no solo le viene a dar realce al parque, sino que seguimos con las tradiciones. Sí, más que eso, las tradiciones, las costumbres que tenemos cada año, pues, y de verdad le damos gracias a ella y por esta entrevista. ¿Qué le parece la participación de la marimba de la municipalidad en esta ocasión? Pues muy bien, y felicito a los de la marimba por la organización que tienen, de verdad, y pido a la Virgencita que los bendiga. Que está llena de alegría. Veo que los devotos de la Virgen de Guadalupe desde la madrugada están con bombas, serenatas y realmente es una alegría para nosotros los católicos, ¿verdad? De que se despierte de esta manera con devoción, dándole gracias a la Virgen por tantas bendiciones, especialmente yo muy agradecida con la Virgen porque ha bendecido a mi matrimonio, a mis hijas, a mis nietos y que bendiga a todo el pueblo de Quiché, ya que necesitamos paz, tranquilidad, armonía y que estas fiestas, aprovechando, sean de armonía y de unión familiar y que exista más paz en nuestra Santa Cruz del Quiché y dándole gracias a Dios por la vida.